Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Las locaciones de inmuebles destinados a vivienda es un tema central en la vida de muchos argentinos, máxime a partir del cepo cambiario, que ha hecho que la compraventa de inmuebles se haya complicado y bueno, muchas personas no tienen otra alternativa que optar por el alquiler de una vivienda. También debemos agregar a esto el hecho de que la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor en el año 2008 dejó en claro que las locaciones de inmuebles para vivienda también forman parte de las denominadas relaciones de consumo, es decir, un inquilino puede reclamar en ciertas circunstancias al locador en calidad de consumidor. También, como dato adicional, debemos decir que existen leyes específicas que regulan la materia de las locaciones. Todo esto nos hizo concluir la importancia que tiene tratar esta cuestión en el programa, para lo cual hemos invitado al especialista en contratos, el doctor Diego Sendner, que nos acompañará para hacernos comprender un poco más acerca de estas cuestiones. Quiero aprovechar, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a ustedes a visitarnos a las diferentes alternativas que tenemos de comunicación, tanto nuestra tradicional página en Facebook como nuestra flamante página web consumorespeto.com.ar, donde no solo tratamos de compartir con ustedes noticias, sino fundamentalmente recibir de ustedes las inquietudes vinculadas a la emisión semanal. También, lógicamente, pueden acceder a los programas anteriores. Así que enseguida estaremos con estas cuestiones. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo dos Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido, hincha de Platense. Ah, ¿también compra en la verdulería de Magalí? Claro, Maga. Hola. Maguita, ¿Y qué lleva Moscardelli? unos mangos, ¿Le gusta otro deporte? pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Grosso, maestro. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Diego, a nuestro programa. Bueno, vamos a hacer como hacemos semanalmente, vamos a presentarte formalmente. Lo anticipamos recién con el doctor Diego Sendner, que es abogado, es doctor en ciencias jurídicas y profesor de contratos civiles y comerciales y de derecho del consumidor en la Universidad de Buenos Aires, además de muchísimas otras cuestiones, pero nosotros arbitrariamente seleccionamos siempre. Bueno, en serio, Diego, es un placer tenerte, además nos conocemos hace mucho tiempo y siempre compartimos estos temas como inquietud. Es cierto, Javier, gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir con vos estas ideas. Así que bueno, vamos a empezar a exprimirte un poco, porque la verdad que son muchísimas las inquietudes que tenemos y que seguramente tiene la gente que nos va siguiendo vinculado a este tema de las locaciones. Y para entrar un poco en la cuestión, queríamos preguntarte fundamentalmente cuáles son las leyes que regulan, o por lo menos las principales, la materia locativa, es decir, las relaciones entre los
inquilinos y propietarios? Bueno, vos sabés, Javier, que en la Argentina tenemos una larga historia, digamos, legislativa en materia de locaciones urbanas, porque de hecho estuvimos sometidos a un sistema de emergencia a través de leyes de emergencia durante más de 40 años, que recién termina en los años 70, y a partir de los años 70 se regulariza el sistema de locación, se vuelve al régimen del Código Civil y después se dicta, además, complementando la regulación del Código Civil, la Ley de Locaciones Urbanas de 1984, que son básicamente los dos cuerpos legales que regulan la materia locativa. Como yo te escuchaba decir en la introducción, efectivamente en los últimos años asistimos a esta novedad casi inédita de que la cuestión locativa también esté rozada o alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor después de la última reforma, con lo cual tenemos ahí otro cuerpo legal que viene a incidir de manera, digamos, contundente en estas relaciones entre inquilinos y locadores. Y digamos, hablando de este tema puntual de las normativas sobre protección de los consumidores, que es un poco el tema central de nuestra emisión, ¿en qué medida, si se pudiera dar algún ejemplo práctico, entendés vos que impacta en concreto en la posición, sobre todo del inquilino, ¿no? El hecho de ser considerado consumidor en ciertas circunstancias? Yo creo que hay mucho por andar en ese tema y que todavía incluso no se ha explorado suficientemente el impacto de la ley de consumidor en las locaciones para viviendas. Sin embargo, si tuviera que arriesgar una primera cuestión que me parece que queda altamente modificada a partir de la aplicación de la ley de defensa del consumidor, es todo lo relativo a las cláusulas contractuales. Es decir, me parece que todo el bagaje doctrinario que se ha elaborado en torno a las cláusulas abusivas perfectamente podría ser aplicado a las locaciones, en la medida en que, como vos sabés, se da un fenómeno que tiene que ver más que nada con la práctica inmobiliaria, y es que los contratos de locación cada vez en mayor medida son contratos que están elaborados por una sola de las partes de manera unilateral, que suele ser el locador. A veces ni siquiera es el locador, es el agente inmobiliario que intermedia en la operación, con lo cual el inquilino se ve precisado muchas veces a aceptar un contrato en el que prácticamente no puede negociar, incidir en el contenido. Me parece que en este tema hay mucho por decir en cuanto a la aplicación de la ley de consumidor. Ahora, en relación a este punto, que es interesante, porque lógicamente tener una protección contractual adicional a la que surge de la propia normativa específica es relevante como consumidores. ¿En qué supuestos, digamos, para hacerlo sencillo y con todas las dificultades propias de una materia que está en elaboración, como bien decías vos, en qué supuestos entendés que, digamos, el inquilino puede ser considerado consumidor? ¿Es en todos los casos o habría que circunscribirlo a ciertas circunstancias? Esto digo para que la gente sepa cuándo puede invocar la normativa, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí tenemos que abordar la cuestión desde los dos polos de la relación. Por un lado, identificar si el locatario, si el inquilino puede ser considerado consumidor. Me parece que en las locaciones destinadas a viviendas no tengo dudas de que el inquilino es el destinatario final, digamos, es algo que no tiene que ver con la reinserción en el proceso productivo, claramente es un consumidor. Lo que restaría por ver es si el locador, en todos los casos, es un proveedor de servicios alcanzado por la ley de consumidor. Y creo que esto no es tan fácil de discernir. Me da la impresión de que en muchos casos locadores que tienen, supongamos, una vivienda, que lo alquilan como renta para subsistencia, etcétera, la calificación de proveedor es cuanto menos inasible y riesgosa. Me parece que en otros casos en donde la actividad ya es más profesional, inclusive ocasional, como dice la ley de consumidor, pero digamos más profesional, claramente se puede hablar de proveedores y consumidores y aplicar la ley de consumidor. Pero insisto, este es un tema sobre el que hay que realmente elaborar y pensar mucho. De hecho, no hay todavía experiencia judicial en la materia. Pero se abre una puerta interesante para invocar la ley de consumidor. Se me ocurre, por ejemplo, en situaciones donde algún propietario de uno o más unidades quizás alquila regularmente por temporada y demás, quizás podríamos entender que en ese caso actúa de manera profesional y ahí podría insinuar su calidad de proveedor, ¿no? Exacto. Yo creo que la habitualidad, si bien no es una nota, digamos, que particularmente la ley exija, creo que sí remarca la profesionalidad del que alquila. Entonces, en ese caso, no tendría dudas en considerar la aplicación de la ley de consumidor. Desde el punto de vista del contrato, puntualmente, bueno, uno puede decir de la negociación, pero vos bien decías que difícilmente exista en la práctica la posibilidad de que el inquilino establezca o pretenda
agregar sus pretensiones. Pero vamos a imaginar que pudiera hacerlo. Digamos, ¿qué tipo de resguardos o de cuestiones debieran contemplarse de manera que los derechos de las partes estén medianamente preservados, ¿no? En un contrato de locación? Yo creo que hay varios aspectos a considerar. Uno de ellos es el precio, digamos. Esto es uno de los puntos en los que el inquilino posa su atención indudablemente. Quizás es el primero, a punto tal que a veces pierde de vista que hay un montón de cláusulas contractuales, que es un poco lo que vos estás sugiriendo, que son, digamos, olvidadas o que no son advertidas con la misma atención que todo lo relativo al alquiler. Pero parece que el alquiler es un punto importante. Lo que pasa es que esto normalmente pasa. ¿Qué pasa con los demás temas? Un tema clave, me parece, en materia de las cláusulas contractuales tiene que ver con las reparaciones, las mejoras, las reformas. En este tema es donde quizás más se nota cómo los inquilinos terminan firmando contratos en donde desconocen el alcance de sus obligaciones, que recién lo conocen cuando se les aplica todo el rigor del contrato el día que hay algún problema. Pero hasta ese momento no saben qué grado de responsabilidad asumen por el contrato que firman. Me parece que este es un tema al que hay que prestarle mucha atención en los contratos. Perfecto. Sí, es realmente interesante porque, claro, las sorpresas aparecen en la práctica, ¿no? Tanto, digamos, en materia de reparaciones, muchas veces también en cuestión, se me ocurre, de cuáles son los servicios o las tasas que se hacen cargo, cuestiones de expensas ordinarias, extraordinarias, ¿no? La verdad que hay una complejidad importante en los contratos, ¿no? Sí, hay una complejidad importante y también hay que reconocer que en este sentido la ley no es suficientemente explícita en algunas cuestiones, o cuando es explícita no es del todo clara, lo que lleva a que en muchos casos se desconozca con claridad hasta dónde llegan los derechos y las obligaciones de las partes. En materia por ejemplo, de reparaciones, si uno tuviera que explicarle a la gente de manera muy concreta cuáles son los derechos que tiene como inquilinos, uno les diría que, bueno, que por lo pronto tiene derecho a que las reparaciones extraordinarias, que las reparaciones que hacen digamos, a cuestiones más trascendentes en el mantenimiento del inmueble, queden a cargo del locador. Mientras que las reparaciones ordinarias, comunes, son, por supuesto, a cargo del locatario. Si uno tuviera que ejemplificarlo, diría que una cosa es cambiar una lamparita, lo tiene que hacer el inquilino, y otra cosa es cambiar un calefón, claro, o reparar una cañería, que esto claramente corresponde al locador. Sin embargo, muchas veces estas cláusulas contractuales de las que hablamos antes modifican este régimen y hacen que el locatario asuma todas las obligaciones a su cargo, lo cual convierte al contrato sumamente gravoso para sus intereses. Por eso creo que hay que prestar especial atención a estos temas. Es muy interesante. Hablando de cuestiones gravosas, es usual que cuando una persona que pretende alquilar un inmueble se acerca a una inmobiliaria, porque en general lo hacen a través de algún intermediario, se le pida una suma de dinero y muchas veces no queda claro si se trata de una seña, una reserva. ¿Existe alguna diferencia conceptual entre ambos casos, efectos particulares de cada una de estas alternativas para que la gente sepa, digamos, a qué se expone frente a cada supuesto, ¿no? Sí, naturalmente sí, existe una diferencia entre ambas figuras. La seña está vinculada a asegurarse el cumplimiento del contrato, a asegurarse la celebración del contrato. Uno deja una seña y en ese pacto de seña las partes se comprometen a contratar bajo ciertas condiciones, con la posibilidad de arrepentirse cualquiera de esas partes y dejar sin efecto el negocio, asumiendo una carga económica que en definitiva tiene que ver con el valor de la seña. En cambio, la reserva tiene por finalidad, en general, como manifestación unilateral de una de las partes, el ser escuchado en una oferta que realiza. Una reserva normalmente la puede dejar un comprador de un inmueble o la puede dejar un aspirante a alquilar un inmueble, para que el propietario, a través del agente inmobiliario, escuche su oferta y en todo caso conteste. La reserva no suele comportar responsabilidad más allá de mantener esa oferta durante el plazo en que se fija y después, en caso de no ser aceptada, el reservante, el que entrega su dinero, tiene derecho a recuperar esa suma. ¿Y existe, digamos, en relación a estas diferencias, alguna sugerencia que se te ocurra dar a la gente acerca de algún resguardo? Es decir, ¿conviene que lo adopten mediante la modalidad de reserva? ¿Está bueno que lo dejen como seña de manera tal de asegurarse
La seña es importante cuando alguien ya, digamos, está de acuerdo con las condiciones con las que se ofrece al alquiler un inmueble, un departamento, una casa, y no tiene, digamos, mayores cuestionamientos que hacer a las condiciones básicas del contrato. En la reserva todavía estamos en una etapa anterior en la que quizás el negocio no se concrete, pero creo que en ambos casos el consejo es que queden claramente establecidas los efectos o las consecuencias que tiene, ya sea la reserva o la seña, a través del documento que se firma. Es decir, es muy importante tener en claro qué es lo que uno está firmando cuando deja una suma de dinero, ya sea como seña o como reserva. Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad que asume una parte y hasta dónde llega la responsabilidad de otra parte. Es decir, es clave, especialmente en la reserva, cuyos efectos no están legislados. Entonces la reserva es una figura surgida de la práctica inmobiliaria más que de la regulación legal. Entonces es importante más que nunca que estén en claro ese alcance de esa reserva. Y hablando de práctica inmobiliaria, otro tema de mucha preocupación tiene que ver con las comisiones que suelen cobrar los intermediarios, agentes inmobiliarios, por acercar de alguna forma a las partes a celebrar un contrato de locación. Al respecto, en relación a eso, ¿hay alguna previsión que tomar? ¿Hay alguna regulación? ¿Existen límites? ¿Esto es libre? Las comisiones inmobiliarias están reguladas, hay límites que fija la ley. Y en general la práctica lo que demuestra es que las inmobiliarias en los alquileres digamos, perciben comisión únicamente del inquilino y no del locador, que es un poco el cliente al que pretenden privilegiar, ya que les trae el inmueble para gestionar, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante tener en clara cuáles son las condiciones de mercado bajo las cuales hoy por hoy se pagan las comisiones y que no se trate de comisiones exorbitantes. Hay de todas maneras pautas que son más o menos conocidas, que son más o menos constantes en todos los casos. Perfecto. No, porque siempre es un dolor de cabeza muchas veces, ¿no? Sobre todo para los inquilinos. En relación a la instrumentación, ¿no? A la formalización del contrato de locación, ¿existe algún rigor que surge de la ley? ¿Tiene que estar instrumentado por escrito? ¿Puede ser verbal? En el caso de que no tenga mayor rigor, ¿cuáles son las normas que supletoriamente debieran regir, ¿no? Porque existen algunas normas que ya prevén ciertas circunstancias, ¿no? Sí, de hecho la ley exige que el contrato sea formalizado por escrito, como vos bien decías. Ahora, esto no quita que un contrato verbal, que un contrato de hecho pueda tener el mismo valor jurídico que un contrato escrito, digamos. Esto es una cuestión del tráfico inmobiliario que en las prácticas muchas veces hace que el contrato se celebre de manera informal entre las partes, por razones de conocimiento, por razones de no tener la posibilidad de hacer un contrato escrito, por razones de amistad o lo que fuera. Lo que hay que dejar en claro es que un contrato de alquiler celebrado verbalmente tiene el mismo valor jurídico que un contrato escrito, solo que al momento de probar la existencia del contrato y de probar las cláusulas contractuales, la cuestión va a ser un poco más dificultosa, porque no vamos a tener las constancias documentales que nos digan cuánto se paga el alquiler. Habrá que ver los principios de ejecución, el principio de prueba por escrito, los recibos de alquiler, es decir, va a haber que acudir a otros medios probatorios, pero nada quita que, probado que sea el contrato de locación, las partes tengan los mismos derechos que si el contrato lo hubieran hecho por escrito. Ahora, supongamos, digamos, que este contrato o se verbalizó o efectivamente se instrumentó por escrito y no tiene una cantidad de previsiones. Entiendo que el régimen de locaciones urbanas está puesto fundamentalmente en miras de la protección del inquilino, que se le entiende como el sujeto débil de la relación, máxime si además entra en juego la ley de defensa del consumidor. ¿Cómo deben interpretarse, digamos, situaciones no previstas en el contrato y que surgen a lo largo de la vida del mismo, como por ejemplo cuestiones vinculadas a reparaciones, y temas que no han sido previstos expresamente, como bien decías vos, es decir, ni el inquilino ni el propietario en este caso asumen que se van a hacer cargo de tales o cuales arreglos, pero suceden las circunstancias y alguien se tiene que hacer cargo. ¿Cómo se puede interpretar el contrato? ¿Existe alguna regla? ¿Esto queda en el limbo? No, efectivamente hay una minuciosa regulación en el Código Civil respecto del sistema de mejoras, reformas y reparaciones que, como decíamos antes, si tuviéramos que, digamos, trazar una línea que dividiera qué está a cargo de uno y qué está a cargo del otro, uno diría que lo que
tiene que ver con reparaciones, hay que dividir en ordinarias y extraordinarias, ordinarias a cargo del inquilino, extraordinarias a cargo del locador, siempre siguiendo tu premisa, en la medida en que no haya un pacto expreso en contrario. Y respecto de las expensas, este sí suele ser también un tema complejo porque en esto la ley es muy escueta, habla de que las cargas y contribuciones de un inmueble las paga, en el alquiler las paga el locador. Lo que pasa es que al momento de determinar en la práctica qué es una carga y contribución habitual de un inmueble y qué corresponde a uno y qué corresponde a otro, la cuestión se hace más ardua. Normalmente se entiende que los servicios públicos que hacen el uso y goce de la cosa en cabeza del inquilino, los debe pagar, por supuesto, el inquilino, aunque no haya ninguna previsión específica en el contrato, y que las expensas, por lo menos las ordinarias, en el caso de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, deben estar a cargo también del inquilino o locatario, mientras que las extraordinarias, que suponen cargas que salen de lo común, por diversas razones vinculadas a los consorcios, supongamos, quedan a cargo del locador. Por lo menos esa sería la regla si no hubiera una previsión expresa en el contrato. Otra cuestión que habría que tener en cuenta es la posibilidad de hacer reformas sobre el inmueble alquilado en caso de que en el contrato no se hubiera previsto ninguna estipulación especial. La ley habilita al locatario a realizar reformas en el inmueble en la medida en que se respete lo que sería la estructura del inmueble, es decir, que las reformas no avancen sobre aspectos estructurales del inmueble, sino que sean reformas que no impliquen una modificación sustancial del bien. En esa medida el locatario las puede realizar. En cambio, todo lo que exceda ese parámetro le está prohibido. Bueno, muy interesante y aparte creo que bien clarificador, ¿no? para los casos concretos de todos los días. Otro tema que me parece que es interesante tiene que ver con el estado del inmueble en el momento en que el inquilino ingresa, ¿no? A veces tiene la oportunidad de verlo, a veces descubre cuestiones después. Usualmente los contratos prevén que el inquilino acepta, por haberlo visto previamente, el estado en que se encuentra y por lo tanto no tiene nada que reclamar. ¿Alguna reflexión al respecto? La pregunta es muy oportuna porque vos antes te referías a qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno celebra el contrato, ¿no? Y esto es un aspecto clave porque muchas veces lo que se desconoce es que hay una presunción de que el inmueble se entrega en buen estado, presunción que surge de la propia ley. La ley dice que si nada se dice en contrario, el inmueble se debe entregar en buen estado y se ha entregado en buen estado, de manera tal que corresponde al inquilino dejar asentado claramente cuando no ha encontrado, digamos, el bien en condiciones como para ser habitado o por lo menos con diferencias respecto de lo que el contrato describe como accesorios o como muebles o como, digamos, descripción de todo lo que pueda ser un inmueble alquilado en condiciones. Entonces es muy importante tener en claro esto al momento de celebrar el contrato, pero también al momento de ingresar al inmueble locado, es decir, advertir en qué estado se le está alquilando. O sea, insistir a la gente con que vea el estado del inmueble, porque de lo contrario se va a presumir que lo recibió en buenas condiciones y probablemente tenga que hacerse cargo de circunstancias que objetivamente no le correspondían, pero el no haber tomado ese recaudo, es decir, que el inquilino no puede quedarse en la pasividad tampoco, ¿no? Claramente no. Por supuesto que después, frente a situaciones evidentes que se puedan probar de manera clara y fehaciente, el inquilino podrá acreditar por otros medios que el inmueble no estaba en condiciones, pero en la medida en que el plazo avance y que su ocupación en el inmueble avance, cada vez más difícil le será acreditar que al momento de la ocupación el inmueble no estaba en el estado en el que se le prometió. Correcto, me parece que entonces es un muy buen recaudo el que estás proponiendo para la gente. Diego, te propongo que continuemos la conversación ya en el próximo programa porque hay otros aspectos bien interesantes que me parece que van a enriquecer la idea que estamos tratando de construir en la cabeza de cada una de las personas que tienen vocación de alquilar un inmueble o que concretamente hoy por hoy están ocupando uno en calidad de inquilinos. Así que bueno, te agradezco de nuevo que nos has visitado y seguimos la conversación en el próximo programa. Cómo no, el agradecido soy yo, gracias. Bueno, los invitamos, como comentábamos con Diego, a continuar con esta conversación tan interesante vinculada a las locaciones para viviendas particulares en la emisión de la próxima semana. Nos estamos viendo.
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo 2 Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido, hincha de Platense. Ah, ¿también compra en la verdulería de Magalí? Claro, Maga. Hola. Maguita. ¿Y qué lleva Moscardelli? Unos mangos. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Grosso, maestro. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.